Muy buenas tardes. Hoy damos inicio a la segunda charla del ciclo de investigación de la Facultad de Ingeniería y Negocios. En esta ocasión nos acompaña Melissa Alegría, Gonzalo Isla, nuestro decano, y Gustavo Barrera, académico investigador, al igual que Melissa. En esta ocasión, Melissa presentará un proyecto de colaboración con un investigador de la Universidad Católica del Maule. Invitamos a nuestro decano Gonzalo Isla, que nos dará un saludo. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este seminario. Es el segundo seminario en nuestro ciclo 2022. Nos acompaña hoy día Melissa Alegría. Melissa es ingeniero en bioinformática de la Universidad de Talca y tiene un doctorado en ciencias de la Universidad de Valparaíso. Ella se incorporó el año pasado como investigadora en nuestra facultad, hace poco más de un año ya. Es la segunda vez que participa como expositor en este ciclo. El año pasado nos presentó una muy interesante ponencia sobre el trabajo que ella hace en términos de las proteínas y el uso de las metodologías de redes para analizarlas, y ahora tenemos otro interesante trabajo en esta oportunidad, ¿cierto? Un proyecto que tiene en conjunto con otros académicos. La modalidad para aquellos que es primera vez que se conectan a este ciclo es que Melissa expone, nosotros vamos recibiendo las preguntas por medio del chat o el sistema de preguntas y respuestas de la plataforma, y luego, ¿cierto? Gustavo se encarga de moderar la parte de las preguntas con Melissa. Muchas gracias por conectarse y los invitamos obviamente a todos y todas a hacer las preguntas y ir dejando sus preguntas en el chat para tener una conversación interesante al finalizar la presentación de Melissa. Gracias, Melissa, por participar, y gracias, Gustavo, también por la organización de este ciclo. Gracias, decano. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver. Sí, se está viendo Melissa, pero todavía no pantalla completa. Ya, un segundo. Ahí sí. Ahora sí. Ya, súper. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Hoy día les voy a presentar parte de un trabajo que estoy colaborando con el doctor Daniel Busto de la Universidad Católica del Maule, y que este trabajo lo está realizando un alumno del Magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica del Maule, Jaime González. Y esta charla se titula Análisis exploratorio de moduladores del canal iónico TRPV1 hacia una estrategia para el reposicionamiento de fármacos. A modo introductorio, tenemos que saber primero qué son estos canales TRP o en específicamente el canal TRPV1, que es el objeto de estudio en este trabajo. Nosotros cuando tenemos diferentes estímulos, ya sea de temperatura o podemos percibir, por ejemplo, la presión o el dolor, esto se debe a que nosotros poseemos receptores en nuestro cuerpo, y dentro de la gama de receptores están una familia que se llama receptores TRP, en donde estos receptores constituyen una gran familia de receptores o canales catiónicos de calcio. Básicamente, si lo vemos en un contexto muy sencillo, podríamos decir que estos receptores serían una dona que está en nuestra piel o en nuestra lengua, en nuestro cuerpo, y que el orificio de la dona permanece cerrado cuando no existe ningún estímulo. Sin embargo, cuando existe un estímulo, el orificio se agranda y deja pasar cationes, lo que hace que ese estímulo químico, ¿verdad?, recorra, por decirlo, todo lo que es la neurona sensitiva, y nosotros así podemos sentir ese estímulo. Yo estoy tratando de hacer esta charla para que se entienda y no ser tan biológica, entonces un ejemplo característico y de los que nos vamos a centrar específicamente el receptor TRPV1, que es un canal que puede sentir temperatura o que es sensible a la temperatura. ¿Eso qué significa? Que a ciertos umbrales de temperatura este canal comienza a activarse y nos permite a nosotros sentir
que tenemos calor. Muchos canales o receptores de esta familia que son sensibles a la temperatura no solamente se activan con estímulo a temperaturas más altas, sino que también tenemos receptores que se activan a temperaturas más bajas, como en el caso del TRPM8, en donde a medida que baja la temperatura a nosotros nos permite sentir. Específicamente el canal TRPV1 no solamente es un estímulo que logra nosotros sentir calor cuando tocamos una estufa o tocamos la puerta del horno, y ya a una temperatura o a un cierto umbral nosotros ya no estamos sintiendo calor, estamos sintiendo dolor. Y eso es lo que a nosotros nos hace sacar la mano rápidamente del horno, y de esa forma nosotros no nos lesionamos, no nos quemamos. Y también pasa con los estímulos de frío. Cuando uno está expuesto al frío y ya empieza a sentir mucho frío, lo que ya empieza a sentir en un momento ya no es frío, sino que es dolor. Entonces, estos receptores son los receptores también que nosotros llamamos receptores de dolor, y que al mismo tiempo se estimulan por otros condimentos u otras moléculas de las plantas, como por ejemplo el canal que se activa por calor, también se activa con un compuesto del ají, que es la capsaicina. Y es por eso cuando nosotros comemos algo picante, o comemos directamente ají, podemos sentir calor, podemos sentir un poco de inflamación, de hecho, y si es muy picante ya no estamos sintiendo calor, sino que estamos sintiendo dolor. En cuanto a la estructura ya a nivel de la molécula, a nivel atómico de estos canales, podemos ver que son unas estructuras como ven en esta figura, en donde, como yo les dije, que era como una dona, en donde acá sería la membrana, ¿verdad? Y esta vendría siendo la parte extracelular y esta es la parte intracelular. Y por acá, donde ven esa como pelotita roja, es donde se unen estas moléculas y son capaces de activar, y de esa forma se abre el canal o se abre el orificio, por ejemplo, de la dona, y nosotros podemos sentir que la sensación de calor o de dolor. En la foto de la derecha podemos ver este mismo receptor, pero ya solamente mirando una sola cadena, y acá ya podemos nosotros establecer cuáles son los residuos o dónde se unen o cuál es el sitio de unión de ciertas moléculas para que este receptor se active o se inactive, porque también no solamente las moléculas lo activan, sino que también lo pueden inhibir. ¿Por qué son tan importantes estos receptores? Bueno, David Hewlett, que fue el premio Nobel de Medicina en el 2021, fue el que descubrió el canal TRPV1 y TRPM8, y específicamente él comenzó con trabajos en donde componentes como la capsaicina, ¿verdad?, que provienen del ají, veía que estos receptores tenían la capacidad de activarse y de esta forma ser sensibles a esta molécula y generar una sensación, ¿verdad?, de calor. Pero lo relevante es que estos receptores, como el sensor de calor, y de hecho cuando nosotros compramos de repente parche León, si bien sentimos en la zona calor, es porque efectivamente tienen un componente que puede ser capsaicina o puede ser mentol cuando sentimos frío, que ayuda y que está implicado en el dolor. Pero sin embargo, ¿cómo actúa esto a nivel ya más molecular? Lo que hace es que este receptor, al estar constantemente con capsaicina, lo que hace es desensibilizarse. Y esta desensibilización del canal hace que la persona no sienta más dolor. Sin embargo, en algunos casos donde la sensación de dolor o el dolor es de tipo crónico, esa condición es altamente discapacitante para muchas personas, y tener un dolor crónico disminuye la calidad de vida de todos esos pacientes, además de tener un efecto o un costo socioeconómico elevado. Dado que TRPV1 es un nociceptor que tiene efectos analgésicos, como ya sabemos, un objetivo o prometedor es tratar de encontrar moduladores de este receptor, ya sea activadores o inhibidores, que permitan no solamente ser análogos o
trabajar muy parecido a lo que la capsaicina, sino que también se ha propuesto, por ejemplo, otros moduladores que puedan inhibir y de esa forma no generar una desensibilización al receptor, ya que en muchos casos esta desensibilización del receptor también puede generar efectos secundarios, ¿ya? Entonces, en vez de producir un alivio, en realidad lo que está produciendo es en condiciones de dolor neuropático, es que produce una desagradable intensificación del dolor. Entonces, tanto compuestos como activadores e inhibidores son de gran relevancia para poder proponerlo como potenciales fármacos que permitan tratar este dolor crónico. Es así como si nosotros, aquí hay muchas técnicas, yo solamente voy a mostrar tres simplemente, que tenemos diversas técnicas que se han empleado a lo largo del tiempo para el diseño de drogas. Todas estas técnicas son de tipo computacional. Una técnica importante es la basada en ligando, es decir, ¿a qué me refiero con ligando? Es que nos enfoquemos en la molécula y uno pueda construir un farmacóforo. Es decir, por ejemplo, si tenemos la capsaicina, que sabemos que es una molécula, podemos encontrar las propiedades físico-químicas de esta molécula y después mirar qué otras moléculas se parecen a este farmacóforo y de esa forma seleccionar posibles moléculas que sean parecidas a una que ya existe en literatura y que es capaz, en este caso, de activar al receptor. Por otro lado, existen métodos o técnicas como basado en estructura, y aquí voy a nombrar la técnica de docking, en donde si se tiene una proteína, o en este caso el receptor, y se tiene una librería de moléculas o fármacos, lo que hace es que trata de acoplar todas esas moléculas dando una puntuación y seleccionando el mejor candidato que se acople a donde está el sitio de unión o el sitio específico donde se unen las moléculas. De esta forma nosotros podemos, tanto basado en ligando o basado en estructura, seleccionar posibles candidatos. Y acá me quiero detener porque esto es lo que yo voy a mostrar hoy día, es que lo que se hizo acá en el trabajo, lo que estamos haciendo es tratar de involucrar todo lo que es docking, más todos los métodos que son basados en características físico-químicas, y acá tenemos lo que es Data Science y Machine Learning, en donde teniendo datos y teniendo conocimiento de ciertas moléculas que puedan ser moduladores de un receptor, obtenemos sus características físico-químicas, las adaptamos para que un modelo de Machine Learning las pueda leer y así poder obtener un clasificador o una regresión lineal que nos permita, por ejemplo, encontrar tanto activadores como inhibidores. La pregunta es, ¿cómo usar la ciencia de datos en el descubrimiento computacional de los fármacos? Y como hipótesis se planteó la siguiente afirmación. Si algoritmos de aprendizaje automático y ya sea cribado virtual encuentran descriptores claves, entonces será posible identificar nuevos moduladores, en este caso del canal iónico TRPV1, a través del reposicionamiento de drogas. A modo general, acá yo les puse un diagrama en donde esta es la metodología que nosotros hemos utilizado hasta el momento en nuestro trabajo, en donde la primera parte tiene que ver con la recolección de datos y la preparación de la data propiamente tal. Y acá me quiero un poco detener en donde muchas veces los investigadores o las personas que están entrando al mundo de la ciencia de datos no encuentran la cantidad de datos suficientes para después crear un modelo de Machine Learning. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen bases de datos de tipo pública, como en este caso QuanBL, que es la base de datos europea de bioinformática, que contiene millones de moléculas en donde los investigadores suben sus datos y ya la han probado experimentalmente en ciertos receptores o ciertos moduladores, y suben esa información, ya sea información química o si, por ejemplo, activó uno un receptor o si se probó con un receptor u otro, y esta base de datos es de tipo pública y uno puede acceder
específicamente buscando ya sea vía web o vía API. Vía API me refiero a que la misma página tiene una API desarrollada en donde nosotros por medio de Python podemos obtener moléculas fácilmente y descargarlas y filtrarlas. Entonces, nosotros en esta base de datos, ya sea por la API, buscamos todos los moduladores que estaban reportados y que tenían una bioactividad con el receptor TRPV1, y ese fue nuestro set de datos inicial. En ese momento, en ese entonces se encontraron que 3.644 moléculas. De este dataset, mucho lo que hay que hacer en esta primera etapa es limpiar la data o saber cuál es la data que nos va a servir y cuál no. En ese caso, como nosotros necesitábamos la medida de bioactividad, una de los filtros que ocupamos fue que solamente nos quedamos con las moléculas que tenían un valor de IC50. Acá nos pasó, y se van a dar cuenta que de repente una molécula para un mismo receptor, no solamente el experimento lo hizo un grupo, sino que lo ha hecho más de un grupo de experimental. Entonces hay muchas condiciones que también cambian en el laboratorio, y para una molécula con TRPV1 no solamente vamos a tener un valor de IC50, sino que podríamos tener uno o más valores de IC50. Para solucionar este problema, una de las cosas que nosotros hicimos fue solamente basarnos en el IC50 y ver la mediana. Es decir, si nosotros tomamos todos los valores de IC50 de una sola molécula y los ordenamos, nos quedamos con el valor, del medio. Y de esta forma nosotros ya tenemos un valor representativo de IC50 por cada molécula. Por otro lado, una forma de limpiarlo es que moléculas que estaban duplicadas también fueron eliminadas. Así, el dataset final, obtenido simplemente una base de datos pública y ya con las moléculas filtradas, fue de 3.048 moléculas totales. Otra forma de que nosotros queríamos saber si realmente estas moléculas a lo mejor tenían relación con el sitio de unión con este receptor, fue tomar estas moléculas y ahora desarrollar una metodología más clásica como docking molecular, en donde fuimos al Protein Data Bank, donde está la estructura molecular del receptor, y nos enfocamos en 4 estructuras cristalográficas que ya estaban reportadas, donde aquí están los códigos, y hicimos un docking masivo de las 3.048 moléculas contra esas 4 estructuras, ¿ya? Y nos quedamos con 2 listas que hemos seleccionado. Primero nos enfocamos en todas las moléculas que se unían a las 4 estructuras, y también nos quedamos con las moléculas que se unen al menos 3 estructuras. De esa forma teníamos 2 listas, una con 1.274 moléculas finales y la otra con 2.575. Es decir, la que a nosotros le aplicamos una mayor, por decirlo así, que se unan sí o sí a las 4 cadenas, a las 4 estructuras, era de 1.274. De esta forma, nosotros tomamos estos 3 sets de datos, es decir, los primeros más los otros 2 sets de datos, y acá comenzamos a construir el modelo y a hacer varias iteraciones para encontrar un mejor modelo de clasificación. Probamos tanto regresión lineal como método de clasificación. Entonces, en esta etapa lo que se hace es preprocesar la data. ¿Y a qué se refiere con preprocesar la data? Bueno, nosotros podemos ver, por ejemplo, hacer un análisis exploratorio, sacar diferentes tipos de estadísticas, pero lo más importante acá es que nosotros nos tenemos que enfocar en cómo obtener las características físico-químicas de estas moléculas y pasarlas a un lenguaje o a un formato que lea en este caso, el modelo de clasificación o regresión que nosotros queremos construir.
Para eso, una herramienta que hemos utilizado es Paddle, que puede obtener los fingerprints de todas las moléculas y también todo lo que es la regla de Lipinski. Sin embargo, aparte de obtener eso, lo que hace es sacar estos descriptores y los coloca en formato binario para que pueda ser leído por un modelo de Machine Learning y así preparar la data para que se pueda construir este tipo de modelos. Luego de eso, si bien hay hartas iteraciones y que a lo mejor las voy a explicar más adelante, finalmente nosotros evaluamos cuál es el mejor modelo para quedarnos con un modelo final. Para entrar en más detalle, en cuanto a los resultados, y la primera parte que tiene que ver con obtener las moléculas de la base de datos Chembial, si se fijan acá puse un poco de código en donde con la API de Chembial nosotros podemos simplemente buscar por el target, que es TRPV1 en este caso, y pasar las moléculas que están en ese target a un data frame. En este caso nosotros específicamente estamos buscando cuál es el ID del target. Cada molécula o cada receptor tiene un identificador en una base de datos. Entonces, como la mayoría de las veces nosotros no sabemos ese identificador, sino que no sabemos el nombre, podemos buscar por TRPV1 y nos va a dar el identificador del target. Y ya con este identificador podemos buscar cuáles son las moléculas, ya sea activadores o inhibidores, que están asociados a TRPV1 y obtener el IC50. De esta forma, podemos tener un data frame con toda la información de las 3048 moléculas que logramos encontrar. ¿A qué se refiere con el análisis de edad? Bueno, es un análisis exploratorio en donde nosotros decimos que ciertos valores de IC50 van a ser tomados como valores inactivos, valores como moléculas activas, valores intermedios o simplemente teniendo dos clases. Si se fijan acá, valores, por decirlo así, más pequeños de IC50 nos hacen pensar que esas moléculas sí activan a un receptor porque se necesita menos concentración, pero valores ya más grandes vendrían siendo los inactivos. Si se fijan acá, de esta forma uno puede visualizar todo lo que es Lipinski. ¿Y cuál es el primer problema que nosotros encontramos? Bueno, el balanceo de clases. Podemos ver que en este caso nosotros hicimos una búsqueda y lo primero que vemos es que tenemos más de la clase activa que de la inactiva. Acá, si nosotros hacemos este análisis exploratorio y solamente puse 3 imágenes, podemos ver que el IC50 obviamente que se separan, porque sabemos que nosotros separamos las dos clases por IC50, pero sin embargo, si vamos mirando otras cosas, como el log-P o el peso molecular, vemos que no es fácil o a simple vista no se puede separar la clase activa de la inactiva. Y es por eso que necesitamos modelos de clasificación o de machine learning que nos permitan separar esta clase. Acá les muestro también cómo se ve un fingerprint de PubChem para evaluar, por ejemplo, cada molécula y para darle como input al clasificador los datos que se han obtenido por medio de la herramienta Paddle. Y en cuanto al docking molecular, si se fijan acá les muestro una imagen del resultado en donde las 3048 moléculas se doquearon al receptor, específicamente a esta zona, para ver si se unían a una estructura, a dos estructuras o a las 4 estructuras, ¿ya? Y nos quedamos con el set de datos que se unía a las 4 estructuras, es decir, sí o sí se unía a todo, que vendrían siendo, 1274 moléculas, que aproximadamente el 41% de todas las moléculas, o que se unieron al menos 3 o más estructuras, es decir, nos quedó el 85% de las moléculas. Las moléculas que están acá están contenidas en las que están en este grupo de 3 o más. Teniendo ya esa información, lo que se hace ahora es decir, iterar. Y una de las cosas que nosotros iteramos es decir, ¿qué valores de IC50 son los más adecuados para decir que una clase activa, decir que una clase inactiva y si se va a considerar o no una clase intermedia? En nuestro caso, el modelo 8, que solamente tenía 2 clases y no se consideró una clase intermedia,
fue uno de los mejores modelos de clasificación que nos dio. Sin embargo, había que resolver el problema de desbalance de clase. ¿Y cómo se hizo? Bueno, se hizo con Smooth, en donde pasamos de este desbalance de clase a algo como esto, en donde ya, si bien aún sigue habiendo más moléculas de tipo activa que inactiva, ya no es tan grande como este desbalance. Y de esa forma, nosotros ya teniendo eso listo, podemos, con scikit-learn y Python, podemos pasarle esa data y dejar que simplemente corra el algoritmo y pedirle o construir muchos clasificadores o tipos de regresión en línea, los que ven a la izquierda. Y acá yo simplemente, para no decirle todos los que no nos dieron tan bien, muestro el mejor modelo, que en este caso es un random forest, en donde acá están los datos de precisión, especificidad, sensibilidad, y también hicimos todo lo que es el CCR, que es la tasa de clasificación correcta, que es el promedio de la sensibilidad y la especificidad. Entonces, si se fijan acá, este modelo, de hecho, nos permite clasificar, y de hecho el mejor modelo fue de tipo de clasificación y no de regresión, en donde nosotros ahora estamos testeando moléculas que no estaban metidas ni en el set de entrenamiento ni en el set de testeo. Estamos buscando unas moléculas más, una mayor cantidad de moléculas y haciendo colaboraciones con otros grupos para saber si este clasificador logra predecir si realmente esta molécula activa o esta molécula inhibe, dependiendo del tipo de molécula. Como trabajo futuro, como ya les dije, estamos trabajando en un set externo para realmente validar todos estos modelos. En realidad fueron varios modelos que yo les muestro ahora, es el que hasta ahora mejor nos ha dado, y nos encontramos en esta parte de validación ya para terminar este clasificador. Algunas referencias que hemos utilizado para llevar a cabo este trabajo, las coloco acá, y ya dudas más técnicas me pueden escribir a mi correo, pero lo que les quería mostrar era a grandes rasgos cómo podemos mezclar lo que es técnicas que ya son clásicas con ahora Machine Learning, que es lo que que básicamente se necesitan datos, de dónde sacar ese dato y cómo se hace para llevar a cabo un clasificador que, si bien es complementario a lo que ya hay, siempre es bueno ir a la vanguardia de estos nuevos, por decir así, clasificadores o modelos. Así que muchas gracias por su tiempo, y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo. Acá estoy leyendo una pregunta. Dice Ricardo Monch. Muchas gracias por la presentación. O eso yo no lo tengo que leer. ¿O sí? Melissa, ¿debería Gustavo estar en el bloque de las preguntas? Ah, ya, perdón. No, Sí, no como sé si que... Gustavo no me escucha. Sí, sí. Claro, Ricardo Monge pregunta el split del dataset, ¿qué porcentaje fue para entrenamiento? Claro, eso también, porque parece que no dividieron el dataset en un grupo de entrenamiento y otro grupo para probarlo, sino que solamente hicieron el entrenamiento y ahora buscan otro dataset para probar el modelo. ¿Eso es el procedimiento? No, en realidad ¿No? siempre se dividen, acá yo no, específicamente no lo puse, pero en esta voy a mostrar acá, cuando nosotros seleccionamos, acá sí la data se divide, ya la data se divide en set de entrenamiento y set de testeo. Entonces, siempre nosotros utilizamos un 80-20 en este caso para todas los diferentes sets de datos que logramos obtener y los diferentes filtros. Entonces siempre utilizamos 80% de entrenamiento y un 20% de testeo. Sin embargo, ¿por qué estamos validando con otro set de datos? Porque
estamos trabajando con colaboradores que tienen información de moléculas que aún no han sido publicadas, entonces vamos a ver si realmente nuestro clasificador las predice como tal, sin tener información ya disponible o que estuviera ya dicha en las bases de datos. Gabriel Alcalay preguntas por ejemplos concretos de aplicación de Machine Learning en ingeniería. ¿En ingeniería en general? ¿O a qué se refiere con ejemplos? En ingeniería en general, supongo que puede ser ingeniería industrial o de planificación de operaciones. Claro, bueno, en ingeniería, claro, hay un sinlímite de posibilidades de utilizar Machine Learning siempre que uno tenga datos. Por ejemplo, no sé, pues en ingeniería ahora se están contratando, de hecho, ingenieros para, por ejemplo, todo lo que es detección de imágenes, también es predictor de accidentes laborales que también se hacen con imágenes, todo lo que es cuando uno tiene una data y tiene una empresa en donde puede saber cuáles son los compradores, las fechas, qué compran más, qué compran menos, también se pueden hacer ciertos predictores. Entonces hay un sinfín de aplicaciones en Machine Learning, en ingeniería. Entonces es súper amplia las aplicaciones, siempre y cuando el requisito es como tener data que te permita generar esos modelos. Bien. Acá pregunta Gonzalo, si al momento de seleccionar el modelo solo se usa el criterio de bondad de ajuste o existen otros criterios complementarios. Mira, por ahora nosotros siempre calculamos todo lo que son los típicos, que son especificidad, sensibilidad y todo eso, y lo que estuvimos viendo que específicamente otros trabajos para este tipo de datos calculan el promedio entre la especificidad y sensibilidad. Si bien estamos tratando de ver qué otra característica podríamos complementar para que no pudiéramos ver ya cuál es el mejor modelo, creo que una de las cosas que a nosotros no ha funcionado es que realmente tengamos un set que no esté, que ni siquiera esté en el set de entrenamiento ni en el de test, un set nuevo, que es lo que estamos haciendo ahora, y que logre predecir bien en base a data experimental. Es decir, si un laboratorio sabe que es un activador y me pasa esta molécula, mi predictor debería predecirlo como activador. Entonces, eso es lo que nos estamos basando ahora, es decir, tratar de validarlo con moléculas reales y con moléculas que sabemos que han funcionado en laboratorio. Bien. Osvaldo Yáñez pregunta, ¿es posible hacer este protocolo con otro receptor? ¿Y de qué depende que se pueda tener un buen predictor? Sí, todo lo que hemos hecho acá, de hecho, es cambiándole acá el receptor o de hecho simplemente teniendo conocimiento sobre lo que se quiera buscar, podemos cambiar este protocolo, y este protocolo para alumnos, estudiantes que quieren aprender es un ejercicio guiado que permite fácilmente la lectura de lo que va haciendo paso a paso, porque si nosotros queremos buscar, por ejemplo, moléculas de esta base de datos, simplemente cambiamos acá el receptor y nos va a dar la misma información, pero moléculas asociadas a otro receptor. ¿Y de qué depende? Nosotros nos hemos dado cuenta hasta ahora que depende de cuántas moléculas, en este caso ya sea moduladora o activa o inactiva, que nosotros las pusimos en estos dos grupos, hayan. Si no tenemos datos, difícilmente podamos tener un modelo bueno, pero mientras tengamos datos, sí se puede hacer predictores mejores. Bien, Gonzalo pregunta si al momento de escoger los modelos ¿existe algún criterio de selección o solamente se testea la mayor cantidad de modelos posible?
Esa ya la dije, ¿o no? ¿O es diferente la pregunta? Es que es casi igual, pero es que claro, se corren los modelos, después de varios modelos se elige el mejor, el que tiene mayor capacidad predictiva, eso es lo que... Claro, por ejemplo, acá en la última diapo, a lo mejor acá se ve más claro, pero acá en esta, nosotros podemos obtener perdón, déjenme retroceder un poquitito, aquí, aquí, a ver, no sé dónde quedó, aquí, nosotros podemos obtener, por ejemplo, con scikit-learn ahora podemos tener muchos clasificadores o al tiro pedirle a Python que me saque diferentes tipos de clasificadores. Entonces, imaginemos que esto que está acá, que yo solamente lo coloqué para Random Forest, está calculado para todos estos tipos de clasificadores y para varios modelos en donde tanto la clase activa o inactiva tenía más o menos datos. Es decir, nosotros igual íbamos cambiando la data, nosotros jugamos con todo lo que es data y también pusimos fuimos súper estrictos y decir, solamente nos quedamos con los que se unen a las 4 estructuras o nos quedamos con los que se unen a las 4 estructuras o al menos 3 estructuras o al menos 2 estructuras o al menos una estructura. Entonces, en relación a eso, acá el mejor fue que se unía al menos 3, la molécula al menos 3 estructuras y los valores para la clase activa o inactiva era menor o igual a 10.000 y inactiva mayor o igual a 50.000 nanomolar. Entonces, de esa forma nosotros obtuvimos, si bien los otros modelos, muchos nos dieron buena, por decirlo así, buenas medidas, este fue hasta el momento el que nos ha dado por ejemplo, con la misma capsaicina, sacarla del set de entrenamiento y después predecirla que realmente la está prediciendo como un activador. Entonces, nosotros tenemos ciertas moléculas, pero hay ciertas moléculas que son clave y que sabemos que activan o que inhiben, y esas las dejamos para el set de testeo. Es decir, según entiendo, ustedes pueden modificar la variable resultante o la variable dependiente. Claro. Los requisitos, y con eso se modifica también el nivel de precisión que logran en la predicción. Claro, exacto. Ahora, obviamente, si nosotros queremos ver análogo de la capsaicina, después ingresamos la capsaicina, que es una molécula que sabemos que activa, al set de entrenamiento. Pero, por ejemplo, tomamos la análoga a la capsaicina, que es la capsaicina, y la tiramos como que también sabemos que activa y a ver si este modelo la predice o no. Entonces, de esa forma uno puede generar un predictor que se ajuste, o sea, como que realmente moléculas que ya sabemos que son clave, la está prediciendo como tal. Pero como esas moléculas ya son bien famosas, ahora lo estamos haciendo con moléculas que no han sido aún reportadas en literatura y por eso nos estamos asociando a ciertos laboratorios que realmente testean varias moléculas juntas y pueden ver si realmente son activadores o inhibidores. Bien, y Dante Travisani pregunta sobre la importancia relativa de los atributos, si pueden reconocer cuáles son más importantes para hacer la predicción. Sí, mira, aún ese es tema de estudio y también es una discusión que hemos tenido con mi colaborador, porque nosotros no hemos cambiado los atributos típicos que ya han sido reportados en otros trabajos, no específicamente con este receptor, pero sí en otros trabajos, y tampoco hemos agregado tal vez otros que son, por decirlo así, como, qué sé yo, a lo mejor podríamos agregar información del receptor. En este caso, solamente estamos agregando información del ligando. Entonces, ahí estamos como, no te podría decir si realmente existen atributos que son mejores o no, porque todavía no podemos identificar si estos que son
como que ya están reportados y que se sabe que ya hay publicaciones relacionadas a estos descriptores. Hay otros que pueden ser mejores o que van a empeorar el modelo. Pero sí te puedo decir que existen artículos que han salido en donde integran información del receptor y eso podría ser algo interesante a considerar. Bien, gracias Melissa. No, creo que esa es la última pregunta que está en el chat. Este es un trabajo que está en la etapa final, ¿están con los papers enviados o están en proceso de escritura? Estamos en proceso de escritura y ya estamos en la parte de validación de los modelos. Entonces, estamos como en la etapa final, tratando de que este artículo ojalá salga, este trabajo salga este año como un artículo científico. Súper. Bien, no hay más preguntas. Dejo a Gonzalo, dejo a Gonzalo para que realice el cierre. ¿Está silenciado? Sí, está silenciado. Ahí está. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Melissa, por la presentación. Muy interesante. Es un tema que me llama mucho la atención. Yo debo reconocer que todavía no logro entender bien el proceso de selección del modelo y ahí hubo varias preguntas al respecto. Ahí llegan muchas felicitaciones acá en el chat. Así que gracias nuevamente. Los dejamos desde ya invitados a la próxima sesión del ciclo de investigación, donde estará presentando el profesor Daniel Durán. Les avisaremos con tiempo la fecha. Esto será durante el mes de julio. Así que muchas gracias a todos por el trabajo. Gracias a Gustavo también por la organización del ciclo y por la moderación y todo el set de preguntas. Así que hubo harto interés, hartos participantes también, lo cual también nos pone muy contentos y esperamos verlo a todos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias.